Nuestro tema de hoy es nuestro Salvador siempre presente en su iglesia. Queremos pensar en esto o meditar más bien en esta palabra. Mi intención en este mensaje es hacer saber o recordar más bien con la palabra del Señor que el Señor siempre está presente en su vida, en cada creyente, en cada iglesia local, que Él está presente. Él no está yendo y viniendo, sino que siempre está presente. De eso quiero hablar hoy. Mire lo que dice nuestro Señor Jesús. Él mismo lo está diciendo a su iglesia y nos dice a nosotros ahora en Mateo 18:20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Tome nota de estas palabras tan hermosas. Repito, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice nuestro Señor en Mateo 18:20. Y en Mateo 28, 19 al 20, el Señor, después de resucitado, comisionó a sus discípulos y a toda la iglesia que fuera por todo el mundo y hiciera discípulos para Él. Y Él les dice estas palabras: id pues, discipulad a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Estoy usando la Biblia textual que es bastante literal. Tomemos nota, como dije anteriormente, que en Mateo 18:20 nos enseña a nuestro Señor que Él está con sus seguidores siempre, no importa el grupo si es grande o pequeño. Lo importante es estar en Él. También, como leímos en Mateo 28, 19 al 20, nuestro Señor nos promete estar con nosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Esto nos anima a seguir hablando del Señor, seguir evangelizando, seguir hablando la palabra, sabiendo que contamos con su presencia. En el libro del Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, el Señor envía 7 cartas dirigidas a los 7 pastores y a las 7 iglesias locales. Fíjese bien, una carta para cada una de las iglesias. Es que hay muchas cosas que aprender. A cada iglesia se le presenta el Señor en una forma diferente para darles un mensaje que Él siempre estará presente hasta que sea llevada la iglesia de esta tierra al cielo. Hoy vamos a leer algunas referencias, especialmente de las primeras 5 cartas, de las 5 iglesias. Y ahí vamos a ver nosotros que cómo el Señor habla a su iglesia claramente y le dice que Él está de una manera y otra en su iglesia siempre, para que seamos conscientes de su presencia. Primero, vemos que nuestro Señor Jesús está siempre presente. Recuerde, nuestro Señor Jesús está siempre presente. ¿Para qué? Porque Él está sustentando a los pastores y a cada iglesia local. Por supuesto que nuestro Señor Jesús, Él está sosteniendo el universo, dice Hebreos capítulo 1, dice que por Él es sustentado el universo con la palabra de su poder. Pero también es Él que sostiene a su iglesia y también sostiene a sus siervos de toda la iglesia universal. Es así como se presenta el Señor a la iglesia de Éfeso. Y esta presentación no solamente es para la iglesia de Éfeso, también es para la iglesia de hoy.
escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, dice Apocalipsis 2:1. Esto dice el que sostiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros o candelabros de oro. Apocalipsis 2:1. Fíjese cómo se presenta el Señor a la iglesia, a su pueblo, a nosotros hoy en día. Esto dice el que sostiene las 7 estrellas, o sea, a las iglesias, y las sostiene en su diestra. Es decir, a las estrellas a los pastores, perdón. Sostiene a los pastores con su diestra. Y es el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, que es la iglesia misma. Debemos tomar nota de esto. El Señor es quien sostiene con su diestra a los pastores fieles. Es el Señor que declara que las estrellas simbolizan los pastores locales de cada congregación. Veamos lo que Jesucristo dice a Juan. El misterio de las 7 estrellas que viste en mi diestra y los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. La iglesia es el candelabro del Señor, es la luz del mundo, y Él sustenta tanto a sus siervos como también a su iglesia. Cada pastor local es responsable de enseñar y predicar lo que su Señor le ha indicado en su palabra. Y cada iglesia es responsable de vivir conforme a las normas señaladas por su Salvador en la Biblia, su santa palabra. Por eso dice el Señor a la iglesia: yo conozco tus obras y arduo trabajo, y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y probaste a los que se llaman apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos. Apocalipsis 2:2. También vemos en estas cartas que nuestro Señor Jesús está siempre presente en cada iglesia local y también en la iglesia universal. ¿Para qué? Para consolarla en los tiempos de sufrimiento. La iglesia de Esmirna estaba pasando sufrimiento grave, grandísimo. La iglesia de Jesucristo está puesta como corderos en medio de lobos, pero el Señor la cuidará, la perfeccionará y la glorificará. Porque es suya, es su iglesia, la compró con su propia sangre. La palabra Esmirna significa dolor, sufrimiento, amargura. La iglesia es puesta en este mundo de tinieblas que es odiada, perseguida, pero el Señor la alienta, el Señor mismo la sustenta y la guarda. El Señor ha dicho: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él mismo ha sufrido y sabe lo que significa el dolor. Por eso dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esto dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y volvió a vivir. Sé tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Apocalipsis 2:8 y 9. Nuestro Señor Jesucristo es el origen de todo, y Él es que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y ha vencido la muerte, al pecado y al diablo. Por lo tanto, el seguidor de Jesús no debe temer. La iglesia de Jesús no debe temer. Oye lo que dice el Señor: no temas lo que vas a padecer. He aquí que el diablo está a punto de echar en la cárcel a algunos de vosotros, para que seáis probados, y tendréis una tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Él sabe que el pueblo del Señor sufre. Él sabe que la palabra del Señor iba a ser odiada, iba a ser perseguida por los enemigos.
del Evangelio. Y por ende la iglesia iba a ser también perseguida. Pero el Señor dice, estoy contigo. No temas, no temas, yo estoy contigo, dice el Señor. También nuestro Señor Jesucristo, Él siempre, además de consolarla, alentarla, la fortalece para que siga adelante en los momentos de dolor y de aflicción. Por eso nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Nuestro Señor Jesús está siempre presente en cada iglesia local y universal para recordarle que la batalla del reino de Dios se gana con la espada del Espíritu y no con la fuerza de la carne o razón humana. Su palabra no pierde validez ni poder. Dios no cambia, su palabra no cambia, sus principios son eternos. Los sistemas del mundo caerán, pero la palabra de Dios nunca caerá. Escribe, dice el Señor en la carta, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Esto dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. Escuche cómo se presenta el Señor a la iglesia. Le está diciendo, yo tengo la espada de 2 filos, que es la palabra del Señor. La palabra de Jesús traspasa la frontera entre el alma y el espíritu. La palabra es el poder que ha dado a la iglesia para que venza las tinieblas. Con la palabra de Dios es que se vence al enemigo. Eso sabemos los cristianos, lo que dice la Biblia. Por eso Pablo dice, cuando él explica que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra poderes diabólicos, él nos recuerda que siempre usemos la espada del Espíritu. Cuando la iglesia deja de usar la Escritura, pero no solo usarla con la boca, sino vivirla, si la iglesia deja de vivir la palabra o tuerce la palabra, está derrotada. Solo será fuerte cuando se mantenga firme en la palabra sin importar las consecuencias. La iglesia ni los ministros del Evangelio no estamos autorizados para adaptar la palabra de Dios al pensamiento del sistema dominado por el príncipe de este mundo. La iglesia está en un mundo dominado por las tinieblas. La oscuridad está tratando de asfixiar la iglesia. Por esa razón quiere erradicar la Biblia de la tierra. Las tinieblas no podrán vencer la luz de la palabra de Dios. Sé dónde mora, dice el Señor a su iglesia, donde está el trono de Satanás. No obstante, retienes mi nombre y no negaste mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, el cual fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Apocalipsis 2:13. Nuestro Señor Jesús está siempre presente en cada iglesia local y en su iglesia universal y en cada creyente para recordarle que Él conoce los corazones de cada creyente. Nuestro Señor Jesús es omnisciente. Esto quiere decir que Él sabe lo que pensamos. Él sabe si en el corazón no estamos siendo leales a Él. Él sabe si estamos adorando otro Dios. Él sabe todo de nosotros. Él sabe lo que hacemos en secreto. Podemos escondernos de los hombres, pero nunca de su presencia. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. Sus pies semejantes al bronce bruñido nos indica que Él es amor, pero también es fuego consumidor. Por un poco de tiempo parece que no pasa nada, pero luego viene el juicio para los creyentes hipócritas. Muchos piensan de Dios solo como un Dios de amor, pero se olvidan que Dios es justo y castiga el pecado. Por esa causa amonesta a la iglesia que se mantenga vigilante y no tolere a las falsas profetisas que engañan al pueblo y lo conducen a la perdición. Pero tengo contra ti
que toleras a esa mujer Jezabel, quien se dice profetiza y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer de los que se ofrece en sacrificio a los ídolos. Apocalipsis 2:20. Nuestro Señor Jesús está siempre presente en cada iglesia local, en la iglesia universal y en cada creyente para recordarle que ante Él no valen las apariencias, la gran cantidad de miembros, las exhibiciones religiosas, los grandes edificios, las músicas y las danzas sensuales en la iglesia son pura vanidad. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Sé tus obras, que tienes reputación de que vives, pero estás muerto. Puedes ser ministro con doctorado en divinidades, pero si se da licencia para pecar, no eres un hijo de Dios. Y por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca, dice el Señor en Apocalipsis 3:16. No valen los títulos, no valen los puestos, no vale nada este mundo. Lo que vale es estar escrito en el libro de la vida. En conclusión, nuestro Salvador Jesucristo está vivo. Él está presente en cada uno de sus hijos y en cada iglesia local. Por tanto, cada creyente en particular y cada iglesia local es responsable de conducirse conforme a las normas de Dios en su palabra, la Santa Biblia. Los ministros y la iglesia no están autorizados a cambiar las normas que Dios ha establecido en las Sagradas Escrituras. El que lo haga estará bajo el juicio de Dios, y si alguno quita de las palabras del rollo de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad, de las cosas que han sido escritas en este rollo. Apocalipsis 22:19. Hermano mío, piensa, o pensemos todos, o nos conducimos según Dios y seremos victoriosos, o terminaremos descarrilados si queremos vivir como nosotros querramos. La Biblia es la palabra de Dios. Dios nos bendiga a todos y que Dios nos dé gracia. Oremos, Padre, en nombre de Jesús. Muchas gracias por haberme permitido hablar hoy de su palabra. Ruego que bendiga al pueblo. Yo sé que siempre hay un remanente que ama tu palabra, que quiere obedecer tu palabra. Siempre hay un remanente que quiere vivir conforme a tus normas. Ayúdenos, Padre. Denos fuerza. Señor, que no influya o que no cale en nuestras mentes el pensamiento del mundo. Señor, que no nos dejemos llevar por el espíritu del engaño, de la indiferencia y de la maldad. Dios mío, ayúdenos para ser fuertes y dar testimonio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Dios nos bendiga y la paz de Jesús gobierne sus corazones. Amén.